Entonces, el autómata programable AMP1, ¿sí? Programables desde MGD-Mod, el cual es una evolución de MGD Plus, y entonces ambos se caracterizan por manejar un concepto que es un sistema operativo de tiempo real, conocidos como RTOS, Real Time Operating System. El sistema operativo es un sistema de tipo colaborativo. Tiene algo de preemptivo, ¿sí? Preemptivos son los sistemas operativos que tienen tareas que compiten por el medio. En el caso de un sistema colaborativo no hay esa competencia tan fuerte. Entonces, es un sistema de ese estilo y cuando en MGD-Mod hacemos una programación, esta es compilada al lenguaje C y estas instrucciones, ¿sí? Luego son compiladas al lenguaje de máquina, donde se agrega el RTOS, por lo menos la parte variable del RTOS, y luego esto es convertido al lenguaje de máquina, ¿sí? Y ese lenguaje de máquina es enviado, ¿sí? Directamente al autómata programable donde reside una parte del RTOS, ¿sí? El sistema operativo de tiempo real, y otra parte viene directamente en el código que se modifica. Y vamos a mirar entonces ese RTOS cómo funciona en principio. Entonces, la idea básica, aquí vemos un diagrama de flujo donde vemos la operación del RTOS y tenemos una parte de inicialización en la cual ocurre bien sea porque hay un power up, o sea, el procesador del autómata programable estaba desenergizado y se energiza, o porque ocurra una orden de reset en el terminal de reset del procesador que también está visible en los pines que uno ve al retirar la tapa superior del autómata. Tan pronto como se ejecuta esa inicialización, ¿sí? Ocurre una configuración. Y esa configuración, hay dos tipos de configuración. Una que se hace en frío y otra que se hace en caliente. La que se hace en frío quiere decir aquella parte de la configuración que funciona tan pronto como se detecta que el autómata programable estaba apagado y se encendió. En ese momento hay una configuración en frío. Y en cualquiera de los casos, bien sea que haya arranque en caliente, o sea, en caliente que decir que el microcontrolador estaba energizado y se reseteó simplemente, o si hay power up, hay una otra parte que va a funcionar siempre, que es, no la llamaríamos en caliente, sino una inicialización general. Luego el programa llega a una estructura que se llama el muestreador. ¿Qué es el muestreador? Es una estructura que hace que el programa espere aquí hasta que pasen un tiempo de 160 microsegundos, ¿sí? Y esos 160 microsegundos corresponden a 6250 Hz, ¿sí? Tan pronto como pasan 160 microsegundos, ¿sí? El muestreador lanza el programa y al lanzarlo, lo primero que hace es correr la rutina de salidas. Y la pregunta sería, las salidas no debían ir como de últimas, primero las entradas, luego el control y finalmente las salidas. Resulta que una de las estrategias del RTOS es que las salidas funcionen de primero porque cuando las salidas están sincronizadas con un periodo de 160 microsegundos que es provisto por un contador de hardware, ¿sí? Entonces ellas al salir de primeras tienen un sincronismo exacto, lo que hace que todos los manejos que hagamos a nivel de salidas tengan una componente de tiempo exacta y eso evita que no haya problemas de fases. Porque, por ejemplo, si en lugar de estar la salida de primera hubieran otras cuantas rutinas, más cortas, más largas, y después de esas rutinas estuviese la rutina de salidas, ¿sí? Del sistema operativo, entonces miren lo que pasaría, que en unos casos tendríamos periodos muy largos entre las salidas y periodos muy cortos. El hecho de manejar periodos muy largos y periodos muy cortos nos genera problemas de desfase, o sea, aparecen fases, ¿sí?
y esto nos implica que aparecen en las señales de salidas componentes armónicas que no son, ¿sí? No son la fundamental que estamos queriendo manejar. Entonces, el hecho de que las salidas sean las primeras garantiza que las modulaciones que se envíen por los puertos están respetando completamente la composición armónica en las salidas, y eso hace que frente al control de terceros dispositivos, de variables de velocidad, de audio, de iluminación, ¿sí? Las salidas del automata programable nos entregan un control que es muy eficiente, que es muy limpio, ¿sí? Para el control de dispositivos. Eso gracias a que las salidas están sincronizadas con el hardware. Por eso están de primeras. Luego vienen las entradas, que las entradas son de dos tipos. Las corrientes en este automata son ADC y son entradas que son generalmente orientadas a procesamiento lento. Cuando hay entradas rápidas, entonces el puerto deja de ser ADC y se convierte en puerto digital, y en ese caso trabajan a velocidades de muestreo hasta 6250 Hz. Los ADC también muestran a esa velocidad, pero la diferencia es que estos chips tienen solo un conversor análogo digital que tiene que multiplexar entre las 8 entradas. En cambio, las entradas digitales no hay que multiplexarlas, por eso se trabajan como entradas rápidas. Luego se ejecuta lo que se llama las tareas rápidas. Tareas rápidas son todas aquellas tareas que corren a 6250 Hz. O sea, hay dos tipos de tareas rápidas, las pretareas rápidas y las post tareas rápidas corren a 6250 Hz. O sea, ¿qué quiere decir? El programa del autómata programable, ¿sí? 6250 veces cada segundo va a venir a esas tareas, va a ejecutar el contenido de esas tareas y va a salir de ahí. Le llega a la tarea, ejecuta el contenido de la tarea y sale de la tarea, ¿sí? Ahora, esta ejecución después pasa por un dispositivo, ¿sí? De software que es un multiplexor. Hace la siguiente labor. Hace que la primera vez que pasa el programa pase por la primera tarea y continúe. A la siguiente vez que el programa de la vuelta pasa por la segunda tarea. A la tercera vez pasa por la tercera, así hasta que completa 5 tareas. ¿Eso qué implica? Que entonces observen una cuestión. Mientras una tarea rápida corre 6250 veces, 6250 veces, ¿a qué frecuencia irán a correr estas otras? Entonces vamos a mirar. Mientras la tarea normal corre una vez, la tarea rápida, cada que la tarea normal corre una vez, la tarea rápida habrá corrido 5 veces. Quiere decir que la frecuencia de estas tareas normales es 6250 sobre 5, o sea que es 1250 Hz. O sea que estas tareas normales corren a 1250 veces por segundo. O sea que, ¿qué ocurre? Cada 1250 de segundo se ejecuta cada una de estas tareas, ¿sí? Y cada que se ejecutan estas tareas, ¿sí? Se ejecuta una vez una de estas tareas lentas, ¿sí? Y estas tareas lentas, ¿sí? Que cada que se terminan de ejecutar todas estas otras, se ejecuta una de estas lentas. Y estas tareas lentas son 25. Ahora, dentro de las tareas normales, ¿sí? Cuando decimos que son 5 es porque hay 4 de estas azules y estas lentas son la quinta, ¿sí? Ahora, volviendo a decir, de las tareas lentas hay 25. ¿Qué quiere decir? Que mientras una tarea de estas lentas, ¿sí? Se ejecuta una vez, las tareas normales se ejecutan 5 veces. ¿Eso qué nos viene dando? Nos viene dando la siguiente cuenta, que la frecuencia de estas tareas normales es 1250 dividido entre 25, lo que nos da 50 Hz. Entonces, las tareas lentas corren a 50 Hz. Y por defecto, las tareas del automata programable, por defecto, son tareas lentas. ¿Qué quiere decir? El automata programable por defecto corre todas las tareas, acá las ubica en estas tareas. Todas las tareas que hagamos los ubica en la tarea lenta. Pero nosotros le podemos decir que nos ubique algunas de nuestras tareas en las tareas normales de 1250 Hz, o que nos ubique en pretareas de 6250 o en post tareas de 6250. O sea que nosotros
podemos elegir dónde queremos que una tarea se desempeñe, sí, funcione, pero considerando esto, que lo más conveniente es que trabajen a la menor velocidad posible, o sea, en las tareas de 50 Hz. Esta distribución ofrece una ventaja muy interesante. Primero que todo, nos permite manejar un muestreo multifrecuencial, o sea, vemos que el programa trabaja a varias frecuencias, o sea, podemos tener manejos de encoder a muy alta frecuencia, o sea, aquí en la tarea de 6250 Hz, o sea, encoder que mandan hasta 3000 pulsos por segundo. Y podemos tener detección de contactos de contactores viejos que mandan rebotes muy fuertes y los podemos estar viendo en una tarea de 50 Hz y verlos libres de ruido usando principio de Shannon, ¿sí? X Shannon. Entonces, ahí tenemos un concepto interesante de lo multifrecuencial, como nos crea filtros por naturaleza. Otro concepto es que el sistema permite mucha carga de software alta, o sea, vemos que un chip básico hace muchas tareas, mucho trabajo, ¿sí? ¿Sí? Utilizando ciclos muy pequeños de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de multiplexar de tal manera que una tarea quede sí, distribuida en el tiempo y eso permite que programas que son muy largos en software corren en una máquina que tiene periodos muy cortos en tiempo, ¿sí? Adicionalmente, sí, hay una tarea adicional que trabaja por interrupción, que es preemptiva y que está orientada a trabajar a 7200 Hz, o sea, todo lo que queramos que trabaje a 7200 Hz, lo ubicamos, es en esta tarea, ¿sí? Ahora, dentro de las tareas ocurre lo siguiente, cada que el programa, ¿sí? Cada que llegue a una tarea, entonces en esa tarea, ¿qué va a pasar? Primero se ejecutan las maniobras anteriores, luego se ejecuta uno de los estados, porque en la máquina de estados, los estados solamente hay uno activo a la vez, entonces primero se ejecutan las maniobras anteriores, después se ejecutan el estado que esté activo y finalmente lo que se llaman las maniobras posteriores. Y después ya la tarea regresa al sistema operativo para que él controle el sistema como tal.